Gentlemen, welcome to Fight Club. Oh, what a day! What a lovely day! Bingo! How fun! Come with me if you want to live. Hey, motherfucker. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why so serious? Lampone, el pedido es sencillo. Conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Luis Johnston. Mi nombre es Maximiliano Ross y hoy en Escrito y Dirigido Fight Club, la película del año 99, dirigida por el excelentísimo, grande, magnífico y me quedo sin adjetivos, el más capo de David Fincher, guionada por Jim Ulls, y dije guionada porque la película está basada en una novela que lleva el mismo nombre por Chuck Palahniuk. Por primera vez en Escrito y Dirigido, la película fue elegida por el pueblo, por nuestra audiencia, porque esta es la sección Abraham Lincoln. ¿Por qué Abraham Lincoln? Bueno, primero porque aparece en esta película y segundo porque estableció que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y por eso hoy en Escrito y Dirigido hablamos sobre Fight Club. Y si también, retomando a la cotidianidad de nuestros episodios, hablamos siempre al principio sobre los títulos que le fueron otorgando en las diferentes regiones del mundo. Para Latinoamérica fue la traducción literal, es decir, el Club de la Pelea, pero para España hubo una variación en el nombre, en el título mejor dicho, que vendría a ser el Club de la Lucha. Sí, traducciones, digamos que, no solamente las traducciones, sino que también el título original de la película creo que no le hace justicia a la película en sí, sobre todo porque lo que luego conoceremos como el Club de la Pelea dentro de la trama de la película, tiene un espacio bastante pequeño, digamos, en todo lo que va a abarcar la trama de esta gran película. Podemos decir que el título te inclina o te guía hacia una dirección que no es la dirección final que toma la película. Quiero ser bastante cuidadoso con las palabras que utilizo para no adelantar nada ni spoilear nada, pero justamente esto de guiar hacia una dirección que no es la que toma la película fue lo que le costó mucho en taquilla y en crítica a la película en el momento de su estreno, es decir, en el año 99. A mí me gusta creer o pensar un poco que la película es como si tuviera dos partes. La del estreno en el año 99, que fue duramente criticada, que no fue tan aceptada por la audiencia, y la segunda, que es la que conocemos, esto es opinión, los menores de 25 años aproximadamente, que es lo que conocimos a Fight Club como el mito, o sea, la película que no podés ver porque tiene un giro argumental buenísimo y porque, bueno, obviamente la cantidad de ideas que transmite con ciertas críticas y bueno, de nuevo no me quiero adelantar nada. No, pero es exactamente como vos bien decís, Fight Club en su estreno, incluso se la promocionó, digamos, o Fox, quien es la distribuidora de la película, tuvo la idea de promocionarla como una casi Rocky, digamos. Fincher no le gustó la idea porque él sabía que esto no es una Rocky, es algo completamente distinto. Y bueno, eso vio afectada que Fight Club al inicio, digamos, de cuando comenzó a proyectarse, le fuese tan mal, pero luego también diría que esa idea de que le fue tan mal al comienzo permitió que después, cuando se fue popularizando, llegó a ser, como es hoy, considerado uno de los mejores clásicos y que agrega a ese periodo de finales de los 90 con otras películas como así Matrix o American Beauty, películas que critican mucho a la sociedad globalizada, la persona tipo, al humano promedio. O de Truman Show. O Truman Show, exactamente. Que es una película que ya tratamos en este podcast. También otra forma de verla, o podemos establecer, digamos, que Fight Club es como la película de Kubrick de los años 70, La Naranja Mecánica. Una película muy cruda, muy fuerte, la recomiendo, pero es bastante fuerte de ver y que la gente cuando la vio en su estreno
como que no la recibió tan bien. Y podemos decir también que no la recibió tan bien porque rompe con lo que estaba acostumbrado a ver y por lo tanto puede que tengas que verla un par de veces para sacarle el jugo a la película. Esa es una forma de verla. A las dos películas me parece que tienen esa coincidencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Bueno, ¿te parece si ya pasamos a lo que sería la sinopsis? Pero antes igualmente de pasar, quería aclarar que en esta primera etapa vamos a tratar de hablar de la película sin mencionar ningún spoiler, como hacemos siempre. Sin embargo, les pedimos que vayan y vean Fight Club independientemente de nosotros, porque es una espectacular película. No pueden parar de verla. Exactamente, estoy de acuerdo con vos. Y si la viste una vez, andá y mirala de vuelta. Porque la explicación de por qué te recomiendo por lo menos que la veas 2 veces, la voy a dar en la segunda parte o en la parte con spoilers. Sí, estamos seguros que aquel que la vio más de una vez, que la vio una vez, va a querer verla de vuelta, como bien vos decís, por las razones que mencionás. O que vas a mencionar en realidad. Bueno, pasando ya a la sinopsis. Fight Club se trata de la historia de este personaje principal interpretado por Edward Norton en una de sus mejores actuaciones, quien es la persona más promedio que uno puede imaginarse. Tiene un trabajo de oficina promedio, un departamento de soltero promedio, pero tiene un problema que es que sufre de insomnio, comienza a afectarlo en otros aspectos de su vida y él buscando soluciones, digamos, para este problema, termina yendo a estas reuniones de grupos de ayuda de diferentes enfermedades o traumas o lo que fuese, como es por ejemplo un grupo de recuperación de personas con cáncer de testículo. Obviamente él no sufre de esto, pero se da cuenta que yendo a estas reuniones él logra desahogarse, digamos, y le permite a él dormir. Y este plan le funciona muy bien, digamos, por un cierto tiempo, hasta que aparece otra personaje interpretada por Helena Bonham Carter, que se llama Marla Singer, quien también está de turista, digamos, en estos grupos de ayuda y que terminan evitando que él pueda, digamos, desahogarse y vuelve a sufrir de este trastorno que no le permite dormir y tiene que buscar otra manera de poder lograr esta sensación, digamos, de desahogo y liberación que le permitan a él disfrutar de vuelta de su vida. A mí me gusta creer que es una persona que necesita sí o sí descargarse, porque está muy cargado, está muy tensionado y por eso necesita de alguna manera sacarse de encima de este peso, que lo va a hacer mediante el llanto, la catarsis, haciendo catarsis en estos grupos, y cuando no lo puede hacer porque está Marla, lo va a hacer mediante las piñas. Me parece que hasta acá decir todo esto es no adelantarse, porque bueno, obviamente tiene un giro argumental esta película muy fuerte, que bueno, si lo decimos en este momento y queda alguien todavía que no haya visto la película, me parece que le estaríamos arruinando, como dijiste, uno de los mejores clásicos del siglo XX. Entonces, hasta ahí me parece que está perfecto el resumen. Y bueno, ¿qué más decir en esta parte, no? Es una película que tiene un excelente cast con Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto y bueno, 1 hora 40 de magia. Exactamente, sí, no creo que haya mucho más que agregar a esta primera parte sin spoilers. ¿Te parece si ya pasamos de lleno entonces a poder hablar de la misma con total libertad? Lo va a decir Brad Pitt. Gentlemen, welcome to Fight Club. Rompimos la primera y segunda regla de Fight Club y bueno, eso a nosotros dos nos trajo muchos problemas porque ya no sé cuántas veces grabamos este episodio porque tuvimos bastantes problemas con la grabación. Así que, señores, no rompan la primera ni segunda regla de El Club de la Pelea. Exacto, porque van a terminar grabando este episodio más veces de las que ustedes creen.
Bueno, Así es. yendo a la pregunta que yo te quería hacer es, ¿en algún momento, la primera vez que la viste, notaste, digamos, que Tyler Durden en realidad no existía? No estoy seguro de que haya descubierto en un momento en particular, o sea, salvo cuando lo dice, Tyler se lo dice al personaje de Edward Norton, que a partir de ahora le vamos a decir Jack o el narrador. En ese momento fue, bueno, ahí ya está explícito, pero creo que me empiezan a sonar muchas alarmas en el momento donde está Marla preguntándole a el narrador qué le pasó en la mano, porque tiene una quemadura química en la mano, y le empieza a decir el personaje de Brad Pitt, que está debajo de una escalera, le empieza a susurrar y la otra persona, o sea, el narrador, empieza a repetir esas mismas palabras y era imposible que lo escuche porque estaba en una distancia considerable y estaba hablando muy bajito Brad Pitt y las palabras eran las mismas y las formas de decirlo eran las mismas. Y ahí dije, che, acá hay algo que no está del todo bien. Creo que ahí fue. No sé si vos tuviste un momento así en particular que la viste y dijiste, acá sí, Brad Pitt es Edward Norton. No, tampoco se me ocurrió pensar en eso. La primera vez que la vi igual, me pareció raro que, como te van mostrando antes de que te lo presenten como tal al personaje de Tyler, te aparecen fotogramas de él, digamos, en varias escenas, pero vos no estás muy seguro ni quién es, ni por qué aparece, y como que dejás pasar. Claro, aparece algo. Claro. Aparece algo. Y vos lo notás, pero como nadie te lo explica, ni siquiera el mismísimo narrador hace mención de él previo a que aparezca el personaje como tal en la película. Yo la verdad nunca le di mayor importancia, sin embargo me pareció raro, digamos. Creo que eso en todo caso. Bueno, doy mi explicación de por qué creo que hay que ver más de una vez la película. La segunda vez que ves la película me pasa algo parecido a lo que contaba en el episodio 3 del podcast, en The Prestige, que es como que vos empezás a tener un pequeño juego con el guionista de la película. En este caso con el autor de la novela, porque vos empezás a jugar esta pequeña carrera a ver en qué momento te lo dijo antes. Y bueno, obviamente que ahí es fabuloso porque es como... Estuvo claro mucho tiempo antes, pero por algún motivo vos no te diste cuenta. O sea, estuvo enfrente tuyo esta realidad todo el tiempo y no lo quisiste ver. O no lo viste porque no lo cazaste, digamos. Pero me parece muy divertido eso cuando la viste una segunda o tercera Sí, vez. estoy completamente de acuerdo con vos. Creo que eso habla muy bien del guión y de la dirección de Fincher, que nunca te hace dudar, digamos, de la existencia de Tyler. En ningún momento uno, digamos, puede estar, creo, 100% seguro en la primera vez que lo ve de decir, no, él lo está imaginando. Como así tampoco en posteriores veces que uno la puede ver, dice, mira, acá la trama no, acá hay un cabo suelto o acá hay un pequeño plot hole, digamos, en la trama. No, se mantiene perfectamente y es mérito, digamos, creo, de ambos, de tanto el guionista como el director, de poder mantener esta ilusión a pesar de haberla visto varias veces. Exactamente. Bueno, sabemos que somos conscientes los dos de que es una película que puede ser analizada de muchísimos puntos de vista, de diferentes maneras también, porque es una película que no solo tiene muchísimo de mensaje, sino que también tiene muchísimo de cine, o sea, de escena pura, de cine de calidad, digamos, porque nosotros optamos por hablar un poco más sobre el mensaje, pero también podemos hablar de las escenas. O sea, podemos ir una escena, por ejemplo, y decirte, a mí la escena donde está el narrador en la comisaría y está atrapado y empieza a desesperarse porque le dice, yo soy Tyler Durden y te ordeno de que me liberes. Y los policías le dicen, sí señor, usted nos dijo que usted diría eso. Esa escena, por ejemplo, a mí me encanta, me vuelve loco porque me desespera. Y que le están por cortar los testículos. Es muy fuerte. Pero a lo que voy es, nos podemos meter quirúrgicamente a analizar muy puntillosamente las escenas. O también nos podemos poner a analizar sobre la filosofía detrás de los personajes.
Y nosotros optamos por... A mí una hablar un poco escena más de que eso. siempre me fascinó fue la primera de Tyler y el narrador se conocen, porque me encanta cómo es ese diálogo de ida y vuelta, la química que tienen los dos al comienzo, la velocidad con la cual vos comprás la relación y te llama la atención a un personaje, me parece fantástica, pero nos parece más apropiado, digamos, para esta película que justamente es tan rica de mensajes, mucho más apropiado ir por ese lado. Y incluso quiero aclarar que, por ejemplo, las primeras veces que yo la vi, primera y segunda, yo siempre vi que el mensaje era, por ejemplo, la idea es entonces una crítica al sistema o a la sociedad capitalista. Y después, mientras más la fui viendo, hoy, por ejemplo, después de haberla visto estos días en preparación al programa de hoy, te digo, no, también es una crítica a la masculinidad y también tiene una parte de juego de homosexualidad muy fuerte, que en la primera vez que la vi ni se me hubiera ocurrido pensar eso. Pero creo que habla, digamos, de lo profundo del mensaje. Bueno, siguiendo, ahora que me diste el pie para decir esto, el autor, Chuck Palahniuk, establece que en realidad la novela es una crítica al hombre del siglo XX. Porque, bueno, la novela fue escrita en el año 96 y si bien la película se estrena en el año 99, el mensaje que él quiere dar, y lo dice explícitamente en varias entrevistas, es que el hombre del siglo XX, y hablo hombre no como el ser humano, sino el género masculino más precisamente, tiene que dejar de ser un mero espectador de la realidad, sino que también tiene que interactuar con la realidad. Y que él habla de que no es que vos porque sos hombre tenés que salir y cagarte a trompadas con otra persona porque sí, para demostrar tu hombría, sino que él hace referencia a la pelea en sí misma como interactuar con la realidad para sentirte vivo, porque si no te quedás en tu laburo de oficina haciendo nada y comprando cosas de IKEA como muestra la película. Además de eso, hace mucho hincapié en el momento histórico, socioeconómico en el que está sumergido este hombre del siglo XX o de final del siglo XX, porque establece que no solo se acostumbró a comprar cosas, sino que también compra cosas porque no tiene otra cosa por la cual preocuparse, digamos. O sea, está vacío porque no tiene que preocuparse por guerras, ni por hambre, ni por cualquier otro tipo de desequilibrio, y por lo tanto, para sentirse completo, tiene que comprar y consumir más cantidades de lo que sea. En el caso de la película, vienen a ser muebles, mesas, sillas y demás, ¿no? Y que por lo tanto, cuando en este caso, si volvemos a la película, Edward Norton va a comprar, digamos, la nueva mesa con el conjunto de sillas que sale y le queda perfecto, pero después cuando termine el comedor y le quede como una revista de diseño, va a salir otra mesa y silla, por ejemplo, y va a tener que salir a comprar otras mesas y sillas. Sí, es esta falta de identidad, digamos, del personaje y del hombre en este periodo de tiempo, digamos, que como bien dicen en la película, esta idea del hijo del medio, porque es el olvidado, digamos, que no es muy grande ni muy chico, y está, básicamente está. Que no te escuche mi hermano del medio. Nah, O sea, capaz se identificado con el mensaje y le gusta. Yo lo menciono justamente. Y bueno, y entonces que termina llevándolos, digamos, esta necesidad de que tienen todo satisfecho, menos esta identidad que les falta, porque también la película juega mucho con ese rol de los hijos con padres ausentes, con madres que crían a sus hijos solos, que les termina quitando esa posibilidad de convertirse en puramente hombres, digamos, que uno puede estar en contra del mensaje o no, pero es la idea que creo que está reflejada en la película, que justamente lo logran o logran liberar eso, logran alcanzar eso a través de, en un comienzo, con las charlas de cáncer de testículo, y posteriormente, porque tengo la escena grabada, el momento grabado en el cual después de una pelea entre dos, después de cagarse a palos, se abrazan y empiezan a llorar.
que me parece que son dos cosas totalmente antagónicas, pero que les produce la misma sensación o la misma liberación que tanto buscaban. Vuelvo con un concepto que decía el autor, y como hicimos énfasis en que queríamos hablar más del mensaje que de las escenas, es lógico que volvamos a hablar bastante sobre el autor de la novela. Él tiene una teoría polémica, si querés, que dice que en realidad todas las personas tenemos dos padres, o si tenés suerte tenés dos padres. La primera, o sea, el primer padre, si tenés suerte, entre comillas, vendría a ser el biológico, que puede o no ser tu figura paterna. Y luego tenés una segunda imagen paterna que no tiene nada que ver con tu padre biológico. Él hacía referencia, como para poner un ejemplo, decía: tu segunda figura paterna viene a ser el señor Miyagi para Daniel San en Karate Kid. Y me parece a mí que en este caso Jack, o el narrador, crea su propia segunda figura paterna en Tyler. Y lo otro que te quería decir es que hablas de la escena en la cual se cagan a trompadas, pero después terminan llorando o abrazados, algo así. Bueno, tiene la misma lógica, o es coherente con lo que decíamos al principio, que había comentado el autor, que quería que se sientan que se peleaban para sentirse vivos. O sea, no se peleaban porque se tenían bronca. En el único momento que yo veo que hay enojo entre uno a otro es cuando Jack casi mata a trompadas a Jared Leto, al personaje de Jared Leto. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo completamente, y ahí es donde yo empecé a notar esta última vez que vi la película, para ir cerrando un poco el personaje de Tyler Durden, esta idea de que capaz también hay como un mensaje de que homosexualidad, digamos, de que él ve que Tyler, que al comienzo se llevaban muy bien, que vivían casi como una pareja, que uno se bañaba y el otro también estaba en el baño junto con él, ve cómo Tyler comienza a encontrar en otro hombre este vínculo, porque la escena anterior, digamos, a esa pelea que tienen entre el narrador y el personaje de Jared Leto, es una en la cual Tyler como que lo felicita y se acerca mucho a este personaje, y el narrador ve eso y creo que también hay... Sí, se pone celoso. Exactamente, se pone celoso. Y en todo caso creo que es otra posible visión, digamos, de que él imagina a este Tyler Durden, que es este hombre, o esta idea de quien él quisiese ser, o de quien él podría estar enamorado, que es agresivo, tiene esta masculinidad, que bueno, que en todo caso es otra interpretación de otro mensaje, de otra arista de cómo se puede ver esta película, incluso, como para ir cerrando el personaje. Estoy de acuerdo. Aparte, si hay que describir, o si hay que describir quién es el personaje o quién es Tyler Durden, vamos a dejar que lo diga él mismo. All the ways you wish you could be, that's me. I look like you want to look, I fuck like you want to fuck, I am smart, capable, and most important, I'm free in all the ways that you are not. Dicho todo eso, podemos hablar un poquito sobre el personaje de Marla Singer. A mí, en lo personal, antes de hablar particularmente del personaje, me parece que, como yo vi Harry Potter primero de lo que había visto Fight Club, me parece que hace el mismo personaje con Bellatrix Lestrange en Harry Potter que el que hace acá. No sé si te dio esa sensación también. Yo acá voy a pecar y espero que se enojen la menor cantidad de seguidores posibles, pero yo no soy muy fanático de Harry Potter, entonces yo mucho de ella en esas películas no me acuerdo. Sin embargo, confirmo que Helena Bonham Carter para mí siempre tiene este mismo papel, digamos, que ella es muy buena haciéndolo, quiero aclarar. Así que creo que te voy a dar la razón, digamos, en eso. Pero en esta película, sin embargo, me gusta mucho, creo, el personaje de Marla, a mí personalmente. Me gusta cómo ella termina siendo este eje moral, entre comillas, que aparece al comienzo y sobre el final de la película, al comienzo evitando que siga viniendo a las reuniones, y al final evitando que se convierta completamente o deje que Tyler Durden
destruya todo. Y yo después tengo una pequeña teoría o una idea con respecto al personaje de Marla, pero que no quiero spoilear todavía. Dale. Eso lo dejamos para el final. Sé que hay muchas formas de interpretar esta película, eso seguro. O sea, a mí me gusta que, digamos, puede ser todo verdad o puede ser todo mentira, todo pudo haber ocurrido en la cabeza del narrador o no, y cada uno elige hasta dónde creer o qué cree que fue verdad y qué no, o si todo fue todo mentira, y me parece fantástico. Por eso lo importante es el mensaje, no es tanto si pasó o no pasó, sino lo que te quiere contar. Dicho eso, hay algo que lo vi hace poco, que tiene que ver con una película. Ahora, justo que vos hablabas de Harry Potter y que no te gusta tanto, a mí hay una película que no me gusta tanto, que es Memento, que es de Christopher Nolan, otro director que ya tratamos en el podcast. Y hay 2 puntos en común, son 2 datos curiosos que a mí me gustaron. Bueno, el primero es que tanto el personaje de Teddy, que vendría a ser el amigo entre comillas de Lenny, el personaje de Memento, tiene el mismo número que Marla Singer, el mismo número de teléfono. Y el segundo dato que me di cuenta esta vez es que uno de los nombres que utiliza el personaje de Edward Norton para esta película, para entrar en uno de estos grupos donde están los grupos de ayuda, donde están gente con enfermedades jodidas, es Lenny también, como es el protagonista de Memento. O sea que sí. Y son una del 99 y la otra del 2000, o sea que están ahí bastante cercanas en el espacio temporal, digamos. Nunca lo había notado. El otro lo había escuchado, ese nunca lo había notado. Tenés razón. Bien, si te parece, ahora pasamos a esta parte nueva que vendría a ser hablar un poco sobre el Club de la Pelea. O sea, el club en sí mismo, ¿no? Desde su fundación hasta su finalización. El Club de la Pelea comienza con una sola persona, o 2 personas si querés. Y volvemos a lo que decía al principio. Para mí sigue siendo una persona intentando descargarse. Si vamos a la escena en sí mismo de cómo empieza, es esta persona que se le acaba de conocer a una persona en la mitad de un avión. Me gusta mucho el concepto que utiliza, que es amigo de una sola utilización, o que se descarta después de una utilización, sería la traducción, o algo por ahí. Lo conoce, llegan a destino, bajan del avión, nunca más se van a ver, o eso es lo que se supone que va a pasar, nunca más se van a ver. Explota el departamento de nuestro personaje principal, de Jack, y bueno, no tiene a nadie a quien pedirle ayuda, entonces o le llama a Marla. No es que explota, él lo hace explotar. Eso es lo mejor. Ah, bueno, ya lo revelaste. Bueno, sí, no importa si lo revelaste o no, porque acá estamos. Sí. Con spoilers, perdón, pero. No, bueno, no importa. Igual yo apuntaba más a que está en una situación, nuestro narrador, en el cual tiene que elegir a quién llamar. O a una persona que es la turista que viene arruinándole la posibilidad de dormir, o la posibilidad de llamar a una persona que le pareció muy copada, muy piola, pero que la acaba de conocer. Bueno, y toma una decisión, y la decisión es la de llamar a esta persona nueva que conoce, y ahí ya están presentados todos nuestros personajes, y por lo tanto se van a tomar una cerveza, qué sé yo, no importa, y deciden, le pide si puede ir a dormir a la casa, y ahí empieza el Club de la Pelea. ¿Por qué? Porque el personaje de Brad Pitt le dice: quiero que me pegue lo más fuerte que puedas. Y lo curioso es que Edward Norton, y no estoy hablando del personaje de Edward Norton, sino el mismísimo actor, le pega en serio. ¿O me equivoco? Exactamente. Fincher, antes de grabar la escena, le dice a Norton que se acerque y le dice al oído: pegale de verdad, porque yo quiero que la escena sea lo más realista posible. Y bueno, fue bastante realista, fue muy realista, la verdad. Y bueno, empieza el Club de la Pelea porque los dos se terminan desahogando, se terminan riendo y terminan con una cerveza de por medio festejando. No sé qué estaban festejando, pero estaban festejando algo. Y bueno, entran a la calle, a la casa que está por la calle de papel, la traducción sería esa, Paper Street.
ahí empezó el club de la pelea. Y lentamente se van a ir uniendo más personas. Y yo creo que acá viene lo curioso. Que si vos vas viendo individualmente lo poco que te muestran de cada integrante del club de la pelea, vos ves que son todos más o menos personas similares. O sea, personas vacías, personas que no tienen un propósito en particular en la vida, o personas que están perdiendo la fe o algo por ahí. Porque si, por ejemplo, vas al personaje de Bob, te muestra eso, ¿viste? O sea, un tipo que se nota que el mejor momento de su vida ya pasó y que está literalmente expectando la vida. O siendo un espectador de la vida, mejor dicho. Sí, la gente que va a este club es gente... Me da gracia que al comienzo, primero, los que primero se unen se ríen, digamos, porque al fin y al cabo lo que ellos están viendo es al narrador pegándose a sí mismo. ¿Y sí? ¿Y sí? Sin embargo, les llama la atención y terminan participando de esto y así terminan juntando gente, terminan estableciendo este club de la pelea como tal, con sus reglas, el lugar donde va a realizarse, y cada vez comienza a volverse más grande y cada vez te das cuenta que sí, como bien vos decís, se va sumando gente que le falta eso en la vida, que le dé un sentido, digamos, y terminan transformando este club de la pelea que tenía como fin solamente juntarse los sábados a la noche en lo que luego conoceremos como es el Proyecto Mayhem. Bueno, pero fíjate lo curioso es que todos entran sin, si querés, un propósito en esta vida. Pero la idea esto es interpretación mía nada más, creo que, o me da la sensación, mejor dicho, de que entran sin un propósito en el club de la pelea donde se agrupan todos. Pero después el grupo, o sea, el club en sí mismo, les termina cambiando, o sea, se juntan este número X de personas y alguien les termina dando un propósito y pasaron de ser personas sin propósitos a tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque la verdad de la milanesa es que quieren romper todo el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema los dejó afuera, si querés. Puede ser una de las respuestas, una de las múltiples respuestas. Y ahí aparece Proyecto Mayhem. Sí, exacto. A mí siempre me llamó la atención como originalmente Tyler y el narrador se quejan constantemente de lo que es la sociedad como tal y también de la religión. Y al final, con la introducción del Proyecto Mayhem y con el club de la pelea como tal, eso se terminó convirtiendo en una franquicia, porque después te cuentan que existen varios clubes de la pelea, que empieza a funcionar varias noches, que empieza a bifurcarse en varias ciudades que tienen sus propios clubes de la pelea, que si bien todos forman parte y todos encuentran un sentido de pertenencia en este grupo, ninguno tiene un nombre, todos pierden su identidad, pero todos tienen como ídolo y máximo exponente inalcanzable a Tyler, digamos, que juega un papel casi de Dios, que les dio un propósito, que les dio una razón para vivir. Es como bastante irónico y crítico, digamos, de que al final también terminó convirtiéndose en eso que al comienzo buscaba destruir, a tal punto, inclusive también me da mucha gracia, que la película critica siempre la imagen. Era en una escena en la cual critican a un anuncio de Calvin Klein de un modelo. Y es muy gracioso que Edward Norton y Brad Pitt se rían, digamos, de así se ve un hombre de verdad, dicen. Y le está diciendo al lado de Brad Pitt que es lejos el tipo más fachero, más perfecto físicamente y hegemónico que puedes encontrar. Y en el momento de más hegemonía en su vida. Sí, totalmente. Igual es la ironía de la película, me parece, y está muy bien utilizada. Exacto. Bueno, y ahí aparece el Proyecto Mayhem. Y acá creo que es donde la película... Acá es donde lo que decíamos cuando comenzábamos, que era que te llevaba una dirección, el título, que no es el que va a la película, porque si yo te digo el club de la pelea, vos no creo que lo asocies a tirar abajo los edificios donde están las tarjetas de crédito y los bancos. O sea,
no creo que alguien pueda hacer esa conexión. Bueno, no, alguien sí, el autor. El único, es verdad. Sí, entonces, como bien vos decís, la creación, digamos, de Tyler se termina yendo completamente de las manos. Este culto, digamos, que se hizo. Y acá es, digamos, donde viene lo que en un comienzo, si bien el trastorno de doble personalidad no es algo positivo, creo, lo que en un momento parecía como algo bueno, que es que tenés que poder encontrar en vos mismo esta identidad y que la vida no es, o sea, que todas estas cosas materiales no te van a dar a vos un sentido, se termina convirtiendo en otra cosa que se va completamente de manos, que es esto del proyecto como tal, que es la destrucción de los bancos y la idea de que arrancamos todos de cero y casi también sin identidad, digamos, al fin y al cabo. Estoy de acuerdo con que hay un límite, ¿no? No sé si un límite, pero hay un punto medio en el cual una cosa es creer que todo es material y la otra es rompamos el sistema. O sea, creo que hay un punto medio en el cual ni el personaje, o sea, que el personaje principal apunta, o sea, Jack apunta a ese punto medio, es decir, entendí el mensaje, gracias Tyler, pero no podemos romper todo. Y Tyler no entiende ese punto medio. Claro, es la búsqueda del óptimo, digamos. Y Tyler es un tipo que es ese tipo de personas que dice, vamos por el fin sin importar los medios, y utiliza una frase que a mí me gusta mucho, que la voy a dejar ahora. Pero esa frase resume, no quiero decir toda su personalidad, pero sí el proyecto Mayhem, me parece. Sí, definitivamente. Eso es la manera, tipo, el fin último del proyecto, de que no importa nada, solamente lograr el fin y el cometido. Yo acá, como ya nos estamos adentrando, digamos, al final del episodio, quería mencionar, digamos, esa teoría que habíamos dejado pausada en un momento, con respecto a Marla, que es que para mí Marla en realidad tampoco existe y también es una visión o una proyección, digamos, que tiene el narrador, porque me acuerdo que al comienzo de la película, antes de la aparición de Marla, ocurre este momento en el cual a él le dicen, imagínate una cueva, y que esta cueva representa como el subconsciente o el super yo, lo que fuese Es un lugar donde seguro en una meditación guiada, digamos. Exactamente, esa es la palabra, en la cual él imagina en un primer momento un pingüino que le dice tirate o slide o dejate llevar, y donde luego también aparecerá Marla. Lo que tiene particular esto es que solamente aparece el pingüino y Marla en este lugar que él se imagina, que a mí me llevan a pensar en todo caso que acá solamente pueden entrar proyecciones de él. ¿Por qué? Porque el pingüino es algo que representa a Tyler, porque en la primera escena que él ve a Tyler, digamos que él comienza a hablar con él, Tyler tiene pingüinos en la camisa y la idea del mensaje, o lo que transmite Tyler constantemente es: vos dejate llevar, tenés que caer en el fondo, tenés que ir hasta lo profundo, vos no importa, no trates de pelear, dejate caer del todo, que es lo que le transmite el pingüino. Y como había dicho anteriormente, Marla, que en un comienzo representa este eje moral, porque tampoco estaba bien lo que estaba haciendo, digamos, el narrador de meterse en estos grupos de terapia pretendiendo tener una enfermedad, un problema el cual no tenía, que lo obliga a él a irse, digamos, a estas reuniones. Sobre el final, cuando él comienza, Tyler está a punto de destruir todo, Marla es quien puede detener, y que por eso esta idea de que Tyler quiere matar a Marla, digamos, o quiere eliminar el último cabo suelto, porque Marla representaba eso último que a él le dejaba, no convertirse del todo en Tyler, y por eso es que el narrador al final trata de protegerla, de cuidarla y de que no le hagan daño, porque se da cuenta de lo importante que era este eje en su vida. Eso es en todo caso una teoría mía, una idea que la anoté o que se me vino a la cabeza esta última vez que la vi. Obviamente no hay manera de comprobarlo, pero bueno, es en todo caso otra interpretación para sumar. Está buena.
Bueno, esto ya es una infidencia nuestra, pero cuando Luis me cuenta esto a mí, ayer, en el episodio de ayer, que grabamos ayer, yo como que estuve medio reacio a aceptar y dije como, ¿no te parece que está un poco tirado de los pelos? Pero cuando como que fui procesando la idea un poco y dije, che, la verdad que puede ser. Me gustó, sobre todo, ¿sabes por qué? Por cómo el personaje de Edward Norton describe lo que es el insomnio. Y volvemos a... es una película súper circular en el sentido de... En muchos sentidos en realidad, pero por dar un ejemplo, la película empieza con una pistola en la boca de Edward Norton y termina no con una pistola en la boca, pero casi. Y es una película que empieza ideas y las retoma en otro momento. Y lo mismo pasa acá, digamos. Y da una descripción sobre el insomnio porque fíjate que las palabras que dice son re sabias, donde no sabes que todo es cierto, estás como un poco despierto, estás como un poco dormido, pero estás viviendo como una realidad no alterna, pero no 100% consciente, si querés. Y eso es lo que me invita a creer también que tu teoría es correcta, digamos. Y aunque no lo fuera, es una linda manera también de mirar, de interpretar la película. Sí, que queda abierto, digamos, de cada uno si la quiere ver puede, y si no, y dice Marla en realidad existe, está perfecto, obviamente. Bueno, y volviendo entonces, como bien vos decías, a este círculo, llegamos al final, que es las últimas escenas, digamos, que es Tyler enfrentado al narrador y el narrador disparándose con el fin de, bueno, de terminar a Tyler porque es la única manera. Porque él no puede matar a Tyler porque Tyler está dentro suyo. Bueno, pero lo termina matando en definitiva, ¿no? Siguiendo con tu forma de ver la película, con tu teoría, era obvio que este personaje se tenía que quedar o con blanco o negro, o sea, con Marla o con Tyler. Y termina eligiendo a termina eligiendo a Marla por sobre Tyler. Entonces es como que siempre que veo la película me olvido de esta parte y creo que lo que yo hubiera hecho, a mí me hubiera gustado que termine con todos muriendo, si querés. O sea, con que una de las bombas de jabón esté en una camioneta en el subsuelo del edificio donde están. Y que los 3 personajes mueran en el momento. Entonces como que ahí sí creo que hubiera sido completamente circular, si querés, la película. O el mensaje hubiera estado completo. Esa es la sensación que a mí me da. Igual es un muy lindo final. Sí, es uno de los finales, creo, de las últimas escenas, sobre todo, de él dándole la mano a Marla con los edificios cayendo. Creo que uno de los finales más icónicos y que más recordamos del cine. Vos sabés que inclusive, para acompañar tu idea, estaba leyendo y hay personas que, por ejemplo, opinan que cuando él se pega el tiro, no es que termina de morir Tyler, ni es que no es que termina de morir Tyler, sino que en realidad es como que termina fusionándose y es como que desaparece esa pared que los dividía y que narrador y Tyler terminan convirtiéndose en uno, digamos, que es que por eso, por ejemplo, después él sobre el final con Marla es como que actúa de una forma más tranquila, más dominante con respecto al resto de miembros del proyecto Mayhem. Y bueno, también es otra manera, creo, de poder ver estos últimos minutos, digamos, de la película. Es que en realidad uno tiene que aceptar una parte de Tyler, digamos, pero sin nunca dejarse llevar del todo por él. Totalmente de acuerdo. Bueno, concluí ahí ya toda nuestra trama de la película, porque está bueno que termine ahí también, porque no te interesa, es imposible saber cómo va a seguir el mundo o esta ciudad, por lo menos sin bancos o sin tarjetas de crédito y demás. Entonces, si te parece, ya vamos a lo que vendrían a ser los datos sobre recaudación y presupuesto. Me parece. Esta vez el criterio que utilizamos para elegir las películas, para compararlas, es el de la relación que tienen Fincher y Brad Pitt. Son bastante amigos, por eso lo estaba por decir cuando contaste cuando le pega, que Fincher le dice a Edward Norton pegale a Brad Pitt, es porque obviamente hay una relación de confianza entre los dos y podía esto pasar, y por eso es que tienen 3 películas juntos. Obviamente que tienen esta que estamos hablando, Fight Club, tienen
La película que a mí me hubiera gustado que gane en la votación de Instagram, que es la de que es Seven o Siete Pecados Capitales en español, y El curioso caso de Benjamin Button, otra muy buena película. De presupuesto contó con 63 millones de dólares, o sea, un presupuesto medio, teniendo en cuenta que esta película se iba a hacer por mucho menos plata, se iba a hacer por unos 3 millones de dólares, pero obviamente no hubiera contado con estas superestrellas de Hollywood, ¿no? Y sin muchos efectos especiales que tiene la película, como el final. La idea, el precio relativo que se me ocurrió esta vez, porque como también no hicimos tanto énfasis nosotros en la película, pero sí está en el póster, es el jabón. Ajá. ¿Por qué jabón? Un jabón de glicerina que cuesta 0,6 centavos de dólar. Entonces podemos decir que hay 105 millones de jabones de marca Rexona, que bueno, obviamente no nos da un peso Rexona, pero bueno, un bien que se me ocurrió utilizar. Sin grasa humana. No, sin grasa humana, por favor. Entonces la comparo con el presupuesto de Seven, como dije al principio. Seven contó con un presupuesto de 33 millones de dólares, entonces podemos decir que Seven solamente tiene un 52% y monedas del presupuesto que tuvo Fight Club. Y en cuanto a la recaudación, Fight Club recaudó 101 millones de dólares, que bueno, vos sabés muy cómo, o sea, vos entendés un poco mejor cómo es el criterio para definir si a una película le fue bien o mal en taquilla. Sí, lo que ocurre con las películas es que por lo general cuando ellas liberan su presupuesto, digamos, es que nunca tienen en cuenta lo que sería el presupuesto postproducción, o sea, es solamente hasta que se termine de filmar, lo cual deja fuera mucho contenido, digamos, a la hora de juzgar que también le fue. Y sobre todo comparando, digamos, con otras películas, como vos bien vas a decir ahora, cómo fue la recaudación, por ejemplo, de Seven, vos tenías los números que van a hablar de ese problema, digamos, de lo mal que le fue a Fight Club o lo poco comparado con lo que se esperaba. No, claro, igual apuntaba un poco más a decir que cuando una película no tiene el doble de lo que, no recauda el doble de lo que presupuesta, se dice generalmente que no fue un éxito en taquilla. Igual, siguiendo con lo que vos decías, la recaudación de Seven fue de más de 300 millones de dólares. Fue 10 veces el presupuesto de la película. Entonces, eso es un éxito en taquilla. Y bueno, también había comparado con el curioso caso de Benjamin Button, que es una película del año 2008, donde, bueno, obviamente que esto también habla del crecimiento del director, porque es una película que también supera los 330 millones de dólares, es decir, más de 3 veces la recaudación de Fight Club. Y entonces ahí es donde vos ves el crecimiento del director, pero también el éxito que fue la taquilla de Benjamin Button, o el curioso caso de Benjamin Button. Sí, para mí habla mucho, digamos, en todo caso, lo mal promocionada que fue Fight Club en su momento, pero que al final también me parece que ayudó a crear esta leyenda de película que le va tan mal al comienzo y que con el paso del tiempo termina teniendo opiniones totalmente opuestas, digamos, a las iniciales. Sí, voy a decir algo que ya dijimos en otros episodios, creo que en el primero, el de Reservoir Dogs, que es, imagínate si fue trascendental para la historia del cine de la película, que nosotros estamos 21 años después aproximadamente hablando de esta película. Eso habla de la dimensión que tomó esta película tanto para nosotros como para el resto de la audiencia, ¿no? Es más, me voy a valer de lo que vos dijiste recién de Reservoir Dogs para decir que esta película no se hubiese hecho en su momento inclusive si no fuese por Reservoir Dogs de manera indirecta, porque este estilo de tramas de película que toman a directores poco conocidos o que recién habían empezado con tramas que no son las comunes o las clásicas, digamos, no son posibles si no es por el inicio, digamos, del cine más independiente y sobre todo de la aparición de Tarantino, digamos, en esta década, que dio pie, digamos, a que por ejemplo Fincher pudiera hacer esta película, que otros directores también hicieran las suyas. Quería recomendar en todo caso, si les gusta la trama de la película, les gustó o el mensaje que trata de buscar, o les gustan estas ideas un poco retorcidas, les recomiendo una serie particularmente que toma mucho de Fight Club, que es
Mr. Robot. En todo caso, si les gustó Fight Club, creo que les va a gustar también la serie. Pocas temporadas, para ahora que estamos en tiempo de cuarentena, cuando estamos grabando este episodio, lo recomiendo. Dale. Y de la misma manera yo recomiendo Naranja Mecánica de Kubrick, porque tiene una visión también rupturista de el cine contemporáneo de esa época, de los 70, y de la misma manera que Fight Club lo hizo en los años finales de los 90. Entonces, sin nada más para decir, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como Escrito y Dirigido en Facebook, Twitter e Instagram. Nos escuchamos la semana que viene. O reboallo ya nada.